Pues vamos a pasar a la siguiente entrevista y nos vamos a enlazar hasta Colombia para hablar de las elecciones en Guatemala. Vamos a conectarnos nuevamente con Alex Sierra, que es investigador asociado del Centro de Estudios Sociojurídicos Latinoamericanos, el CESJUL, que está ubicado precisamente ahí en Bogotá, Colombia. Y pues precisamente CESJUL, Global Exchange, Rompeviento TV y un grupo de medios y organizaciones, pues estamos trabajando conjuntamente para llevar a cabo una observación electoral en Guatemala, que también el tema ha estado álgido, incluso trataron de quitarle el registro a uno de los partidos, al partido de izquierda, en fin, que ha estado también la pugna ahí intensa. Así que pues ya está por aquí Alex Sierra desde Bogotá, Colombia. Alex, muy buenos días, bienvenido. Ernesto querido, muy buenas tardes en Colombia ya, muy buenos días en México. Gracias por invitarnos a este espacio y pues por supuesto un saludo a todas las personas, no solo en México, sino en América Latina que ya siguen a Rompeviento. Gracias, gracias, Alex. Alex, cuéntanos de qué va, por qué hacer una delegación de observación para las elecciones, en Guatemala, y que pues ahí estaremos varios y varias personas, incluyendo también Daniela Pastrana, que también está en la lista. Vamos a estar la doctora Violeta Núñez, voy a estar yo, vamos a hacer una cobertura con muchísima gente de mucha experiencia de distintos países. Cuéntanos, mi querido Alex. Pues Ernesto, mira, infortunadamente hoy en Bogotá y en América Latina, amanecemos con la ingrata noticia del magnicidio de un candidato presidencial en el Ecuador. Y yo creo que partir, no solamente expresando ese duelo y ese rechazo y ese repudio a quienes se titulan a ocupar cargos públicos en Colombia, eh, definitivamente no es algo deseable. Bajo ninguna circunstancia debiese pasar. Y en Colombia nos trae la terrible sensación de un déjà vu, que no es otro, sino que eso ya nos pasó en Colombia. Nos pasó con Jaime Pardo Leal, nos pasó con Bernardo Jaramillo Osa y nos pasó con Luis Carlos Galán Sarmiento. 4 candidatos presidenciales asesinados, y lo que implicó para un país como Colombia, pues recobrar el sentido de la confianza y de la democracia cuando quienes ostentan el poder se quieren quedar eternamente en él. Entonces yo creo que ese contexto es sumamente importante para la pregunta que tú nos haces, y es ¿por qué hacer un proceso de observación electoral en Guatemala justo ahora? No es otra la razón, sino la necesidad apremiante de fortalecer la capacidad de que sean los pueblos y las personas quienes deciden su futuro y no las mafias ni las trampas electorales. Y yo creo que por eso es tan sumamente importante acompañar este proceso colectivamente, también con un grupo de lujo de personas de varios países, quienes vamos a tener el honor de acompañar este proceso y de observarlo en la distancia. Pero observación no implica que no identifiquemos cosas por mejorar, pero también pues la fortaleza de la gente que hace el día a día en cada uno de sus países para que estos procesos sean lo más transparentes posible. Esa es la motivación. Perdóname un poco lo largo de la introducción, pero no podía dejar por fuera el contexto latinoamericano en este caso. No, muchas gracias, Alex. Y hablando de contexto, si pudieras también, porque ya hubo unas avanzadas también, y en qué consiste este trabajo de no solamente de observación, estaremos transmitiendo, haciendo programas, entrevistas y demás. Si fueras tan amable también de compartirle a la audiencia el contexto político, el ambiente político que se está viviendo en Guatemala. Claro que sí, Ernesto. Mira, el contexto de Guatemala
pues no podía ser más complejo. Realmente no soy el mayor de los expertos en el país, pero nos parecemos mucho en cuanto a Guatemala tuvo un largo proceso armado un largo camino y crisis políticas a lo largo de su historia contemporánea. No estamos hablando de hace mucho tiempo. Y en el 2016, a propósito de un gran escándalo de corrupción, una enorme cantidad de jóvenes y de personas absolutamente asqueadas por los casos de corrupción salieron y se tomaron las calles en una situación que se ha venido nombrando como la primavera guatemalteca, que no es otra cosa sino el repudio que generaban. Y lo interesante de Guatemala de cualquier forma es que es un pueblo al que le ha costado muchísimo y muchas vidas todos estos procesos. Por ende, el movimiento estudiantil fue determinante en el 2015-2016. Las universidades públicas y privadas hicieron parte de ese proceso. Tuvimos la oportunidad en el 2016 de estar muy cerca a este movimiento estudiantil, que posteriormente hace una reunión y propone que un grupo de gente notable recoja las banderas de ese movimiento estudiantil, y es así que se crea el movimiento Semilla. El movimiento Semilla recoge académicos y recoge toda una serie de personas que estuvieron volcadas en las calles con ocasión de esas protestas. Lo interesante es que van de forma muy tímida a unas primeras elecciones, obtienen 7 curules para ser diputados y diputadas en Guatemala, de los cuales pues por múltiples razones realmente 4 terminan siendo parte muy importante de ese movimiento. Y luego, pues en medio de también las profundas crisis y una lógica de corrupción también bastante sonada en diversos medios, se da una primera ronda electoral donde básicamente, y te lo confieso, todos teníamos un poco la expectativa acerca de que no iba a pasar algo diferente, que la clase política tradicional de Guatemala iba a lograr obviamente superar en número a cualquier manifestación democrática o distinta más bien, y que los candidatos presidenciales, de hecho, teníamos a una de las hijas de Ríos Montt, uno de los implicados en unos casos de genocidio de pueblos originarios en Guatemala y condenado por ello. Así que creíamos que no iba a haber una mayor modificación de esa estructura política, pero con todo se mete Arévalo, el candidato presidencial del partido Semilla, del movimiento Semilla, se mete de segundo lugar detrás de una mujer que es empresaria, pero que también no hace parte necesariamente de la clase política, sino más bien de un sector de poder empresarial. Ella misma es empresaria, como lo es Sandra Torres. Así que Sandra Torres y Arévalo se hacen al primero y al segundo lugar de cara a poder ir a la contienda electoral de este 20 de agosto, y eso pues prende absolutamente toda la ira de 9 partidos tradicionales que tienen un enorme poder y caudal político, y de inmediato, en la medida en que las elecciones no les son pues beneficiosas para ellos, cuestionan los resultados, y pues como tienen además de todo un gran poder, utilizan todo ese poder para poner en entredicho las elecciones. Usaron el Tribunal Constitucional, han venido usando todos los instrumentos legales, metieron 9 9 partidos, metieron una serie de amparos, justamente para que se hiciese un reconteo de las votaciones, porque no les cabía en su cabeza que el movimiento Semilla, que Sandra Torres pudieran llegar a la segunda vuelta, y salieron elegidos 24 diputados del movimiento Semilla, lo cual es también realmente una sorpresa incluso para ellos mismos. Y nosotros estuvimos, Ernesto, viajando por todo el país, y para nosotros no fue extraño en la semana anterior a elecciones lo que ocurrió, porque lo que veíamos era una gran cantidad de coaliciones de movimientos campesinos, de movimientos indígenas, con gente que aún está muy joven,
y que fue parte de esa primavera del 2016, llevándose estas elecciones. Y sin lugar a dudas, de los cerca de 260 escaños en el Congreso, no son para nada una mayoría, pero también muestra que las clases políticas tradicionales no están dispuestas a ceder para nada ni un ápice en poder. Y ese es un poco el escenario que tenemos de cara a la segunda vuelta. Todas estas estrategias jurídicas de desvirtuar los resultados, de hecho hacen un reconteo de los votos, los resultados son casi los mismos con pequeños errores, pero realmente ahí no se demostró absolutamente nada. Entonces el mismo ámbito de guerra jurídica o de lawfare hace, y vale la pena recordar, esta noche también tendremos un conversatorio de lujo para poder hacer ese análisis de lo que implica utilizar los recursos legales para perseguir contradictores cuando se tiene poder. Entonces, De hecho, eso te iba a decir, tenemos ahí el cartel, si me haces favor de ponerlo, Leonardo, porque es una gran entrevista, una gran mesa que se va a transmitir precisamente a través del canal de CESCUL, y también Rompeviento TV hará un enlace directo para este programa que, créame, vale muchísimo, muchísimo la pena. Mi querido Alex, cuéntanos de los personajes que aparecen ahí. pues Ernesto, el conversatorio va a estar de lujo porque lo componen dos personas que fueron no solamente una fiscal general de la Nación, cabeza del Ministerio Público de Guatemala, que fue parte de ese andamiaje que se creó como una gran esperanza para combatir la corrupción, la CICIG, un tribunal apoyado por las Naciones Unidas, y que llevó a buen recaudo a buena parte de una clase política muy corrupta. Y esta mujer, Telma Aldana, sumamente brillante, una abogada brillante, termina exiliada fuera de su país, justamente por las amenazas, pero también no solamente contra su vida, sino también contra eventualmente encontrarle casos supuestamente penales para desvirtuar, enlodar su nombre y hacerle una persecución política desde el derecho. Entonces tendremos a Telma Aldana de una parte que es Uy, se está cortando la señal. una notable persona. ¿Me escuchas? Sí, te dejamos de escuchar como unos 30 segundos, mi querido Alex. ¿Me estás escuchando en este momento? Les Sí. quiero pedir excusas. Me estoy movilizando por un sector de la ciudad que puede tener problemas de cobertura. Okay. Reitero, tenemos a Telma Esperanza Aldana, Sí. exfiscal general de Guatemala, para el conversatorio del día de hoy, y a Juan Francisco Sandoval Alfaro, otro fiscal igualmente exiliado que tuvo el ingrato rol de ser un fiscal especial contra la impunidad en Guatemala. Así que dos personas que no solamente saben de derecho, estuvieron al frente de la fiscalía, sino que hoy están en el exilio, contándonos básicamente qué es eso del lawfare y la persecución jurídica en el marco de las elecciones presidenciales en Guatemala, y hacer un poco los balances y los desafíos que hay para el país en este momento. Muy bien, pues está usted viendo el cartel, precisamente lo vamos a transmitir acá en Rompeviento a las 7 de la noche, tiempo de la Ciudad de México y de Guatemala, y también se transmitirá en Colombia, Ecuador, Perú, a través del CESCUL. Así que, y en los Estados Unidos, pues en la parte norte, ahí en Nueva York, a las 9 de la noche. Vale muchísimo, muchísimo la pena. Creo que a usted le va a dar mucho contexto de un país del que hablamos poco en México, pero es nuestro vecino, así como nuestro vecino es los Estados Unidos, el otro es México, y vaya que sí están pasando cosas importantes en ese país y en relación de ese país con México también. Así que vale la pena, no se pierde ese programa. Y Alex, pues ya para cerrar, perdona si pudieras brevemente, la última vez que te entrevistamos, hace unos, ¿qué será? 10 días, no recuerdo, estaba el caso del hijo de Petro. ¿En qué situación está ahorita actualmente? ¿En qué momento político se encuentran con respecto a ese caso?
Perdón, Ernesto, te he perdido solo un segundo. ¿Estamos hablando de Ecuador o de Guatemala? No, ya hablamos de Ecuador, ya hablamos de Guatemala y de la observación que haremos para Ujú. allá en la elección. Te preguntaba ahora nada más si podías en unos 2 minutos darnos un breve resumen de qué está pasando en Colombia con respecto del arresto del hijo de Petro. La última entrevista que tuvimos contigo abordamos el tema. ¿Qué ha pasado ahora? ¿En qué momento está? Pues fíjate que uno diría que si por México llueve, por Colombia no escampa. Y tenemos básicamente el tema de la detención del hijo de Gustavo Petro. Fue un escenario más mediático. La Fiscalía General de la Nación lo detiene, pero luego un juez no encuentra méritos para aún generar una causa de una eventual detención, y por ende está ejerciendo su defensa en libertad. Pero lo cierto es que fíjate que no es menor el asesinato del candidato presidencial en el Ecuador, que guarda una estrecha relación con algo que es transversal a toda América Latina, y es el poder corruptor de las mafias. De fondo, fíjate que en el caso de Nicolás Petro se habla todo el tiempo del presidente y de su relación porque es su padre, etcétera, pero no hablamos de quiénes fueron parte de los contactos con los que estableció Nicolás Petro este tipo de relaciones, que no es otro sino un clan político supremamente importante en la costa caribe colombiana, el Grupo Char, propietario de una gran cantidad de empresas, con un fortín político enorme y con una tradición política en esa región muy consolidada, pero los medios corporativos no nos quieren decir que los Char, grupo económico, también tiene una serie de responsabilidades en esa posible infiltración de dineros. Y yo creo que vale la pena también mencionar que durante la campaña presidencial de Gustavo va a haber un gran esfuerzo por infiltrar dineros provenientes de las mafias dentro de su campaña. Yo lo que sí tendría que decir es que el financiamiento de las campañas políticas en toda América Latina a través de recursos ilícitos derivados del narco es una realidad, y bueno, estaremos muy atentos a las investigaciones, y ojalá y no sea solamente un juicio de carácter político, sino Claro. que la Fiscalía en Colombia se dedicara efectivamente a perseguir a los grandes criminales de cuello blanco y no solo a los detractores de un escenario político tradicional en Colombia o en cualquier parte del mundo. Ya, pues Alex Sierra del CESCUL, muchísimas gracias por tomarme la llamada que te agarré ahí en trayecto. Así que te mandamos un fuerte abrazo a todos los compañeros del CESCUL, al Supremo Gobierno también le mandamos un abrazo, y al Capitán Tormenta también le mandamos un abrazo. Así que mi querido Alex, cuídese mucho. Bueno, muchas gracias, Ernesto, a todos y todas. Un feliz Bueno, día. estamos perdiendo, mi querido Alex, ya no te escuchamos. Bueno, pues ya lo perdimos a Alex. Vamos a sacarlo ya y ya luego lo volvemos a enlazar en otro momento. Bueno, escuchó usted a Alex Sierra, realmente siempre un analista político, un activista, un hombre que está siempre también en el campo de batalla, no es de estos personajes que están ahí sentados en su computadora y nada más escribiendo y mandando tweets y cosas así. No, es un hombre que ha hecho muchos recorridos por toda la geografía de Colombia. Nos tocó hacer un recorrido donde él coordinaba esta delegación, un recorrido valiosísimo que tuvimos allí en Colombia hace algunos años, y ahorita actualmente él está coordinando esta delegación que va para Guatemala. Es una delegación, me parece también de buen nivel, que esperamos poder traducirle a usted pues las realidades que están pasando allá. Estaremos también yendo un poco a campo y después hacer la cobertura directamente
ahí en la capital y en otras regiones también nos dividiremos en varios grupos. Así que pues escuchó usted a Alex Sierra del CESCUL,